La desinformación es un ser vivo que, como una mala hierba que habita en el jardín, un día nació y luego alguien la regó, nutrió, abonó y la hizo crecer, para dejarla propagar y enredarse entre contenido auténtico y verificado hasta asfixiarlo. El problema es que, como tantos temas en el país, no la hemos estudiado lo suficiente y ahora no sabemos con qué machete combatirla. Lo que nos falta es entender cómo funciona, quién la siembra, cómo se activa, qué elementos emotivos y qué sesgos inciden en su propagación, qué ocurre en el instante que la consumimos, quién la apalanca y con qué fines. ¿Cuándo deja de ser motivo de interés y por fin se seca o se muere? Si es que lo hace. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio donde vamos a conversar sobre un nuevo libro que hemos sacado desde la Universidad Centroamericana y en colaboración con la Escuela de Comunicación Mónica Herrera para un proyecto que venimos trabajando desde hace un buen tiempo que se llama Alpha Beta Media Lab, que es un proyecto que combina investigación con reflexión, con intervención en distintos espacios educativos, y dentro de este proyecto lo último que se ha hecho es sacar este libro que se llama Mala Hierba y tiene un subtítulo de Cómo germina, crece, se reproduce y se combate la desinformación en El Salvador. Este libro nace de una investigación concreta que tiene que ver con procesos de desinformación. Seguramente quienes nos están viendo en algún momento han visto pasar en su celular información que uno no sabe si es real o no es real. A veces es farándula, a veces es salud, a veces tiene que ver con política, pero que uno dice, se me hace que esto no es así. Entonces, lo que hemos hecho este grupo de investigadores que estamos acá, que me acompañan, era revisar e investigar sobre cómo esta desinformación se produce y se difumina para el caso de El Salvador. Conmigo están ahora Carla Ramos, de la UCA, Omar Luna, de la Escuela Mónica Herrera, Erika Mestizo, que también es de la UCA, y William Carballo, de la Escuela Mónica Herrera. Y bueno, yo soy quien va a moderar la conversación, Amparo Marroquín, que también soy profesora acá en la Universidad Centroamericana, la UCA de El Salvador. Entonces, vamos a empezar conversando un poco sobre el libro, sobre lo que tiene el libro. Les adelantamos que este libro ustedes van a tener ahí un vínculo para que ustedes puedan bajarlo y puedan revisar todo lo que nosotros vamos a hablar y muchas cosas más de manera completamente gratuita a través de internet. Entonces, vamos a empezar, Carlita, con vos preguntándote, ¿qué dirías vos que es la desinformación? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la desinformación es, en primer lugar, un concepto que ha estado en la palestra académica y también de la ciudadanía, y no hay un acuerdo definido para este concepto, pero sí podemos decir en general que la desinformación es cualquier contenido que es fabricado con la intención clara de dañar, porque es inexacto, ¿verdad? De dañar o también puede ser para obtener algún bien, ya sea de carácter público, ¿verdad? O algún beneficio de carácter particular. Pero ¿qué es lo que daña? Porque digamos, es decir, por ejemplo, si yo estoy pensando en estos retos que se hacen virales, que Chayanne se murió y que me vas a decir a mí que Chayanne se murió y yo me voy a sentir fatal. ¿Cuál es la intención ahí de hacer este tipo de proceso? Bueno, las intenciones van desde manipular hasta lucrar, ¿verdad? Porque la desinformación también se ha convertido en no solo bien de consumo, sino que un bien comercial. Entonces yo puedo, desde eso que puede parecer simple, ¿verdad? O ingenuo, decir, yo voy a compartir esto porque me provoca risa. Pero en general lo que estamos haciendo es contribuyendo a una cadena no solo de inexactitud, sino que tiene una agenda, ¿verdad? Cuando hablamos de desinformación, sí estamos hablando de una agenda concreta que tiene un fin. Gracias. Ese es el primer capítulo que ustedes van a encontrar en el libro. Es un capítulo de debate teórico sobre los conceptos como el concepto de desinformación.
Pero luego hemos hecho un trabajo experimental concreto, y ya cada uno va a contar algo sobre ese trabajo experimental, y voy a empezar preguntándole a Omar un poco que nos cuente su trabajo, pero además que nos cuente cuáles son esos medios que nos desinforman y cómo se hace ese proceso. Bueno, Amparo, tal como tú comentabas al inicio, pues nosotros tenemos acceso a algo que diría una politóloga famosa guatemalteca, que es esto, que es el primer diccionario al cual nosotros tenemos acceso y que básicamente por medio del cual nosotros, a través del deslizamiento que nos da el ofrecimiento de plataformas como las redes sociales, a través de los celulares, nosotros podemos caer en procesos de desinformación. En ese sentido, el capítulo que yo he desarrollado les demuestra cómo a través de 3 insumos desinformativos crece, germina y se desarrolla un proceso por medio del cual la gente va cayendo en procesos de desinformación, en construcción de relatos nacionales, en cómo se desprestigia por medio de la comunicación de crisis una farmacéutica valiéndose de las plataformas como redes sociales tipo Twitter, y también cómo los medios de comunicación e incluso los programas del espectáculo pueden reforzar el mito al punto de llevar al límite a figuras del espectáculo como Luis Miguel, de tal manera que nosotros podamos creer que vive, revive y nunca sabemos si está vivo o muerto de verdad. O sea, vos seguiste una noticia nacional, una de salud y una de espectáculos, que en este caso es Luis Miguel. Así es. Como analista de datos. ¿Y qué fue lo que encontraste ahí? ¿Qué pasaba? Bueno, nosotros pudimos encontrar, por ejemplo, en la noticia nacional cómo se van construyendo relatos y cómo la desinformación nos aleja paulatinamente de algo que se llama tolerancia, debate y argumentación, cómo nosotros adoptamos posturas de blancos y negros y no aceptamos esquemas de grises dentro de la discusión de un tema como podrían ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el tema de Luis Miguel nosotros podemos ver cómo el medio del espectáculo y la construcción del mito puede llevar hasta el límite la construcción de un mito, de tal forma que nosotros nos dejamos llevar por esta construcción donde nosotros podemos llegar a creer lo que nos empiezan a decir en la serie de Netflix, lo que nos pueden construir relatos de hashtags o incluso retos, como nos comentabas con Chayanne. Y en el caso de la cuestión de salud, cómo nosotros nos podemos valer de los ofrecimientos que nos brindan redes sociales como Twitter para hacernos pasar por marcas y hacerle creer a la gente que estas marcas ofrecen productos gratis cuando esto no es verdaderamente cierto. Y tal como dice Carlita, de esta manera poder generar algún desprestigio y lucrar económicamente con una situación coyuntural. ¿Por qué se lucra la gente? ¿Cómo se lucra? La gente se lucra de tal manera que nosotros podemos observar que esos $8 que cuesta una suscripción de Twitter Blue, actualmente son 11, se pueden transformar en réditos económicos, en el sentido de que la insulina que vendía esta farmacéutica que se comenta en el texto sea barata y se puede obtener un mayor rédito económico. Se puede, por ejemplo, en el caso del texto se plasma cómo se defenestran las acciones en la bolsa de valores, que puede ser aprovechado económicamente por aquellos que manejan ese tipo de réditos económicos. O en el caso de Luis Miguel, la construcción del relato puede transformarse en réditos económicos transformados en pauta publicitaria o en la conversión de rating para monetizar programas propios del mundo del espectáculo también. Gracias, Omar. Erika, en tu caso vos sos del grupo La Psicóloga Educativa, que ha trabajado también procesos de comunicación desde hace ratos, pero digamos, tú estuviste trabajando muy de cerca con jóvenes universitarios y discutiendo con ellos varios procesos vinculados a la desinformación. ¿Cuál es el impacto que encontraste que la desinformación tiene en los jóvenes? ¿Cuál es la relación de los jóvenes con la desinformación? Bueno, contarte, Amparo, que la intención era identificar esos procesos cognitivos que hacen que los jóvenes puedan compartir desinformación. Y bueno, y uno de los hallazgos encontrados es el desinterés en el tema de noticias. A los jóvenes no les interesa. Okay. Los jóvenes de la muestra dijeron que no les interesaba. No les interesaba el contenido noticioso
tanto el que le presentábamos en ese momento en el experimento, como otro contenido que fuera demasiado serio. Estaban más bien interesados en compartir contenido independientemente fuera verídico, ¿verdad? O fuera desinformativo, contenido que fuera útil para ellos para reírse, para pasarla bien, ¿verdad? Para sintonizar con sus grupos de amistades, con sus familias. Entonces, en ese sentido, ellos manejan mucha información, a pesar que dicen no sentir interés por las noticias, en realidad sí las consumen desde el momento en que tienen dispositivos y también hacen uso de muchas redes y por ahí circulan la información, y ellos lo que hacen pues es filtrar aquellas que puede ser conveniente para poder pasarla bien. Ok, gracias, Erika. William, ¿hay algún grupo poblacional de la sociedad salvadoreña que nosotros sintamos que puede ser más vulnerable a ese tipo de procesos desinformativos? Bueno, en general yo creo que otros estudios y los mismos estudios nuestros que hemos hecho en las dos universidades, en la Escuela Mónica Herrera y en la UCA, básicamente nos confirman que los jóvenes y también los adultos mayores o las personas adultas mayores son los grupos más vulnerables, y tiene que ver por un lado con que los jóvenes son quienes están como más expuestos a consumir mayor cantidad de información en mayor cantidad de formatos, y entre más expuestos están a información, es más probable que dentro de esa información se filtre desinformación. Y en el caso de las personas adultos mayores, o las adultas mayores, tiene que ver más bien con algunas faltas de, digamos, de pericia para el manejo de ciertas herramientas, tanto físicas, de manejar un celular, pero también sobre cómo filtrar algunos contenidos que hemos visto, y es muy común, por ejemplo, ver o saber que, bueno, que la abuelita o el abuelito nos comparten información que a nosotros a lo mejor nos parece tan obvia que es falsa, pero para ellos o para ellas no. Entonces, sin duda alguna son de los grupos más vulnerables, pero no significa que personas en un rango medio, una adultez media, por ejemplo, no sean también vulnerables a este tipo de información. Y de hecho, incluso personas que hasta estudiamos este fenómeno también podemos caer al final víctima, porque como lo probó el artículo de Erika, las emociones juegan en medio, y al final todos tenemos un lado bastante emocional, además del racional. A ver, vamos a sincerarnos acá. ¿Alguno de ustedes ha caído en un proceso de desinformación? ¿Ha compartido alguna nota? Sí, yo creo que, bueno, al menos en mi caso sí, quizás la diferencia... Todos. Claro. La diferencia es que hemos caído, hemos deslizado. La diferencia es que caemos y quizás reaccionamos un poquito más rápido, porque tenemos las herramientas como para poder reaccionar a ver, estamos calmate, entrenados como para eso. Cabal, pero aún así no nos libra de caer, ¿verdad? Y eso, bueno, quizás me estoy adelantando, pero eso nos lleva a que entre más herramientas tengamos para poder diferenciar una desinformación de una información real y verídica, pues más fácil se nos va a hacer poder... Bueno, justamente esa es la idea de este espacio, ¿verdad? Que discutamos esas herramientas a través de las cuales podemos sospechar al menos de esa desinformación. Y William, vos en tu capítulo analizabas a partir de una herramienta que normalmente no se está usando acá para hacer investigación. Me gustaría que nos contés un poco sobre esa herramienta que usaste y qué fue lo que encontraste. Sí, nosotros hicimos una investigación usando un software que se llama Real Eye, que consiste básicamente en seguimiento ocular. Este es un programa a través del cual le mandamos un video con la información que queremos que la gente vea, con el material que queremos que la gente vea, y este material los sujetos de la muestra lo ven, y el programa percibe en qué parte de ese material las personas están mirando o están concentrando su opinión, su visión, perdón. Entonces la idea era poder enviarle información que tuviera algún tipo de bulo, un engaño, una cuenta sospechosa, un titular sospechoso, un logo alterado, una foto creada artificialmente, y ver si las personas se fijaban o no se fijaban en esos detalles. Eso es básicamente lo que queríamos hacer, ¿verdad? ¿Y la gente se fija? Pues recordemos que el público al que evaluamos eran jóvenes, y resulta que de 48 jóvenes que fue la muestra a nivel nacional,
la gran mayoría dejaba ir esa bandera roja que le llamamos nosotros. Una bandera roja, por ejemplo, es un logo que en lugar de decir la prensa gráfica, decía las prensas gráficas. Entonces esas dos S de más en el logo era el truco para saber si era falso o no, porque si es falso, probablemente todo lo demás es falso. Entonces, los jóvenes no lograron ver ese aspecto. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 segundos se fijaban en la foto del político que estaba abajo, en el titular que estaba llamativo. Pero este detallito, que era lo que me podía hacer sospechar, era lo que terminaban viendo hasta después de 15 segundos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué podemos inferir de eso? Que si la gente solo ve el elemento sospechoso hasta después de 15 segundos, lo más probable es que con la velocidad que los jóvenes consumen información pasando su dedo por el celular de manera rápida, lo más probable es que no tengan 15 segundos para poder llegar al elemento falseado y que por lo tanto les hubiera dado esa alerta de que la información que estaban viendo era falsa. Entonces, es un poco lo que descubrimos en este experimento. Gracias, William. Es interesante estos experimentos nuevos que nos permiten ver otras cosas. Carlita, a vos una de las cosas que te tocó hacer fue entrevistas con distintos actores vinculados a la desinformación. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué fue lo que dijeron? Pero además, ¿qué estrategias encontraste para combatir esos procesos de desinformación? Así es. Bueno, en el capítulo, en uno de los capítulos, justamente entrevistamos a 3 personas. 2 son fact-checkers, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de fact-checkers? Quiere decir verificadores, ¿verdad? Okay. Verificadores de 2 grandes, digamos, grandes y reconocidas instituciones en América Latina y España que trabajan justamente verificando información. Entonces nosotros queríamos saber cómo... ¿Pero a ellos qué se les hace? O sea, si yo veo una información, yo se las mando a ellos para saber si es verdadera o falsa, o cómo trabajan. Ellos trabajan la información o los bulos, ¿verdad? O las noticias falsas, que dicho sea de paso, no toda noticia falsa necesariamente incluye todos los tipos de desinformación. Ese es solo uno de los varios. Hay también sátira, hay también contexto engañoso, títulos, es decir, para ir un poco desmitificando quizás estos conceptos que están más arraigados en nosotros y meter a todos en una sola bolsa, no. Pero bueno, ellos lo que hacen justamente es de los diferentes tipos de desinformación que se publican, ¿verdad? En las diferentes espacios, redes, pues lo que hacen es justamente contrastar, ¿verdad? Si ahí dice que fulano de tal, esa fuente dice tal cosa, bueno, verifiquemos si eso realmente existe, ¿verdad? O no, o si la persona está viva o no, o si ese hecho fue en ese momento, fue una foto que usaron hace 3 años, ¿verdad? Atrás. Entonces ellos verifican eso. Así es, de eso se trata. Entonces, y además de esos 2 verificadores, se entrevistó a, digamos, a una persona que es el encargado de un net center, mejor conocido como una granja de troles, ¿verdad? Entonces, digamos que los 2 lados, ¿verdad? Tratamos de conocer o lo más posible cómo se comporta, cómo germina. Entonces, si ustedes leen el capítulo, los amigos que están viendo, se van a dar cuenta digamos que las estrategias, las dinámicas que hay alrededor en ambas prácticas. Entonces, por ejemplo, el señor del Net Center, que vamos a mantener su anonimato, ¿verdad? Básicamente lo que él manifiesta es una práctica y la revelamos no porque sea ética, sino porque es un derecho de nosotros como ciudadanía responsable en el medio digital conocerlo para poder distinguir, ¿verdad?, cuáles son las estrategias que están usando para desinformar, ¿verdad? Entonces él nos decía que, bueno, básicamente es a la carta, ¿verdad? Hay un subtítulo que mencionamos en el texto, es que se hacen hashtags y posts a la carta, ¿verdad? Es toda una industria que no necesariamente conoce del fenómeno del que va a hablar, pero sí posiciona ciertas palabras, narrativas, momentos. ¿Y qué aprendiste de esas entrevistas sobre qué tenemos que hacer, digamos, las personas que nos están mirando ahorita? ¿Cómo combatimos esto? ¿Cómo tratamos de que la información que consumimos sea pues, buena, de calidad? Bueno, quizá en 2 niveles, y lo decimos en el libro, en ese texto, y luego en las conclusiones que usted escribió.
En un principio es importante recordar lo básico, ¿verdad? Verificar las fuentes, los títulos, contrastar con otros medios, hacer para los más especializados, ¿verdad? O hacer una prueba de una imagen en el mismo buscador para ver en qué contexto se ha usado. También tratar de buscar acerca de ese texto, a ver si realmente es lo que dice o es fabricado, o es un clickbait, que lo único que quieren hacer es que entremos al sitio, ¿verdad? Eso por un lado, digamos que esa es como la caja de herramientas, digamos, básica. Pero también hay que reconocer, y los mismos fact-checkers lo dicen, ¿verdad? Y también el dueño del Net Center dice eso, que a veces esto no es suficiente, que además tenemos que seguir fortaleciendo el pensamiento crítico, que eso significa parar, hacernos preguntas, más allá de reaccionar, porque ellos mismos dicen, ¿verdad?, que se necesita tal vez una política macro, o tal vez desde las instituciones, regulaciones que de verdad nos ayuden como ciudadanos, ¿no? Entonces es bien importante, sobre todo para los que nos están viendo, primero tomar conciencia, ¿verdad? Tomar conciencia de que el pensamiento crítico es parte de estar empoderados, ¿verdad? De reconocer que los medios, nosotros lo deberíamos cuestionar y hacer preguntas, antes de solo darle like, o retweet, o follow, o unfollow, ¿verdad? O seguir o no seguir. Sí. Amparo, yo quisiera agregar algo respecto a lo que está diciendo Carlita y lo que mencionaba William. Les preguntábamos a los jóvenes si ellos sabían cómo identificar un contenido falso, y ellos decían que sí, y efectivamente mencionaban algunas de estas estrategias que ya menciona Carlita, ¿verdad? Verificar las fuentes, corroborar también. Ellos mencionaban que había que darle seguimiento a la noticia. Bueno, en fin, ellos mencionaban... O sea, como que sabían. Sí, sabían lo sabían. Incluso mencionaron esto de lo de la prensa y las prensas, pero al final ellos dicen, no tenemos tiempo para hacer todo eso, porque esto requiere demasiado trabajo. Y hay tanto que ver, tanta información en los dispositivos, cosas que a ellos sí les interesan, ¿verdad? A eso que les interesa sí le van a dar un seguimiento, pero una noticia, si no es de su interés, no le van a dar seguimiento. Sin embargo, pues ellos se sentían muy apropiados con los contenidos, incluso el contenido que ahí se les presentó, ellos se sentían con mucha seguridad de que sabían discriminar, ¿verdad? Aunque al final resultó que no del todo estaba acertado. Entonces, en ese sentido, por eso el capítulo que está bajo mi autoría, pues por eso se llama, ¿verdad?, Juventudes navegando en atajos ¿cómo se llama? Con atajos en un mar de información, ¿verdad? Porque ellos se sienten conocedores de muchos temas, sienten que manejan mucha información, pero al analizar expeditamente, en realidad no manejan a profundidad los contenidos. Es decir, manejamos mucha información en general, pero toda es así como superficial. Poquito, y no logramos profundizar en nada. Así es. Ok, de acuerdo. Omar, volviendo a estos temas, ¿verdad? Es decir, ok, Carlita y Erika nos han dicho qué tendría que hacer la gente, todos los que nos están ahorita viendo por las distintas plataformas. ¿Qué compromiso deberían de tener los medios? Es decir, cuando vos sacás una información, ¿hay alguna manera? Porque como la mala hierba, pues, por más que querrás, la estás dando y siempre vuelve a salir. ¿Qué se puede hacer del lado de los comunicadores, de los periodistas, de los medios? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Amparo, porque me recordó, por ejemplo, las clases de literatura, de lenguaje y literatura, cuando uno le enseñaban las funciones básicas de los medios y le empezaban a decir a uno que las funciones de los medios son informar, educar y entretener. Pero en esa ecuación, creo que algo que ha salido muy ricamente de este diálogo, de este texto que nosotros hemos producido, es el hecho de que los medios sacan información
pero difícilmente hay una autocrítica hacia lo que se publica y lo que se difunde. Anteriormente en los medios impresos y en algunos medios de comunicación sí había como una cierta errata, donde decían, sí, la información que nosotros difundimos ayer sobre determinado funcionario, sobre determinado acontecimiento, no es como nosotros lo habíamos pensado, o el funcionario no se llamaba Fernando, se llamaba Walter. Entonces les pedimos disculpas a nuestra audiencia por estos errores cometidos. Pero actualmente, como se consumen estos ofrecimientos digitales, pues difícilmente hay una perspectiva crítica o autocrítica hacia lo que se difunde. Entonces lo que toca ahorita es que nosotros como ciudadanía empoderada, como dice Carlita, empecemos a exigir de alguna u otra manera que los medios también empiecen a generar este cuestionamiento y este autocuestionamiento. Hay algunos medios de comunicación que en El Salvador que tuvieron durante algún tiempo una sección que se llamaba Defensoría del Lector. Entonces, de alguna u otra manera, el lector tenía su espacio dentro del medio de comunicación y de alguna manera una persona podía salvaguardar los intereses de la persona lectora sobre lo que se difundía en el medio de comunicación. Te voy a interrumpir, y aquí tuvimos defensores del lector. En teoría sí, este medio de comunicaciones nacionales, El Faro, estuvo liderado por Mónica González, una chilena. Actualmente no sé en qué posición está la sección, pero sí lo que necesitamos como ciudadanía empoderada es no quedarnos solo con lo que nos ofrecen, sino generar una participación activa en estos flujos de comunicación. Por ejemplo, ha salido actualmente un documental sobre un personero afín del Estado y la gente se queda, me quedé helada, pero no se genera un autocuestionamiento sobre el posicionamiento ético, sobre cómo se difundió el documental, cuáles son las implicaciones éticas de difundir esta información, cuáles son la línea delgada entre posicionar a una persona que tenía vínculos con el Estado de tal o tal manera. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros dentro de este texto tenemos que apostar por un pensamiento crítico que de alguna manera le dé las herramientas necesarias a las personas para no quedarse solo con lo que la narrativa les da, sino que estas herramientas les sirvan para generar de estas tonalidades de negros y blancos los grises que necesitan para poder construir su visión personal sobre una determinada temática en particular. Gracias. Amparo, es que con ese tema, por ejemplo, en las notas que nosotros estudiamos, de hecho en una que era la prensa gráfica era víctima porque había sido alterado su logo, pero en otro ellos fueron responsables, culpables, porque ellos usaron una foto que ya viéndose el lunes siguiente con el periódico del lunes, ¿verdad? Como dice un refrán, se veía tan obvio que era falso, y tanto que ellos tuvieron que salir al día siguiente, como decía Omar, a pedir disculpas. O sea, sí pidieron disculpas. Entonces, los medios sí tienen una responsabilidad, los verificadores tienen una responsabilidad también, pero yo creo que ni los medios ni los verificadores debería ser toda la responsabilidad, porque en el caso, por ejemplo, de los verificadores, es como aplicar una inyección sobre una enfermedad que ya está. Es decir, mire usted, la noticia que usted leyó ayer era mentira. Ah, bueno, ok, gracias, pero ya pasé 24 horas engañado. Entonces, está bien, me salvaste de seguir. Se instaló la desinformación. Me salvaste de seguir engañado, pero me has engañado 24 horas. Entonces creo que la solución, además de la autocrítica de los medios, como plantea Omar, además del papel de los verificadores de información, también pasa mucho por que la audiencia sea la que también tenga herramientas para ni siquiera caer. Es decir, ya no hablamos de inyecciones, hablamos de vacunas, para evitar que esa información ni siquiera una hora pase vigente, sino que yo sepa desde el primer minuto que eso que estoy viendo es algo falso, es algo que me busca manipular, es algo que tiene una media verdad o una media mentira. Entonces ahí entra el famoso tema que también en la UCA y en la escuela hemos trabajado mucho, que es el tema de la alfabetización mediática informacional, que no es más que volver a las audiencias lo suficientemente críticas como para que puedan producir, leer, entender los medios de comunicación y el contenido que en esto se filtra. De acuerdo.
Y en ese tema de la alfabetización mediática, Erika, porque lo que tu trabajo nos muestra es que uno no lo lee educativamente, ¿verdad? Es decir, la información que está ahí, uno no es, voy a recibir la clase con el profesor y voy a escuchar a ver qué es lo que me dice, sino que es como, quiero divertirme, quiero emocionarme. Entonces, ¿qué estrategias emocionales? ¿Existen estrategias emocionales que podamos aprender para no involucrarnos de una manera emocional? Es decir, parecería que en lugar de estar leyendo información de forma crítica, somos casi como un fan que está consumiendo datos sobre el objeto de su fanatismo. Y jamás me vas a hablar mal de aquello de lo que yo soy fan. O sea, si Luis Miguel vive, vive. O sea, y si no soy fan de él, pues es que es el doble, vos caíste, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo emocional que podemos trabajar? Bueno, toda toma de decisiones pasa por un componente emocional en primer momento, ¿verdad? Y a la hora de consumir, de difundir la información, el punto problemático acá es quedarse en el paso 1 de la reacción emocional y no trascender a la toma de decisiones más profunda, ¿verdad? Que donde operan otras conexiones neuronales que hacen precisamente tomar decisiones más acertadas. Entonces, desde un punto de vista educativo para esto, primero es identificar que mucho del contenido está diseñado para producir una reacción emocional, para quedarse nada más a ese nivel y no trascender en la profundización en el pensamiento crítico que mencionaba Carlita. Entonces, a nivel educativo, pues es necesario que precisamente se creen políticas donde aprendamos a pensar, ¿verdad? Que desde la escuela se enseñe más que a consumir, estamos más acostumbrados al consumo, a diseñar, a innovar, a pensar en estrategias de solución, y que de esa manera pues nos acostumbremos a darnos un poco más de tiempo para poder analizar un contenido, para ciertamente reaccionar, pero no quedarnos a ese nivel, sino que ahora que esto me produce indignación, me produce miedo, ¿qué hago? Quizás el siguiente paso será verificar si esto es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que buscar son esas estrategias de un pensamiento crítico que vaya más allá de consumir información en la escuela, ¿verdad? Más allá de consumir contenidos, de desarrollar competencias que nos ayuden a analizar, ¿verdad? Y a tomar decisiones. Ahora, los jóvenes decíamos, ¿verdad?, que les gusta consumir o compartir contenido que pueda generar en ellos alegría, optimismo, eran las emociones que sobresalían en el estudio. Las emociones también están en la misma región cerebral que los procesos de aprendizaje. Entonces, ellos también mencionaban que les gusta consumir cierto tipo de redes porque ellos aprenden y se sentían pues conocedores, ¿verdad?, de muchos contenidos. Entonces hay que vincular también el aprendizaje con las emociones, de tal manera que sea desafiante, divertido, interesante aprender cosas, más allá de compartir un meme, más allá de ser el popular porque compartió primero esta desinformación, también que nos interese conocer a profundidad, es decir, que lo que aprendemos en los ambientes educativos formales también genera en nosotros emociones positivas mismas que ellos identifican, que las experimentan en los ambientes virtuales. Poco eso que decía Roland Barthes de saber y saborear vienen del mismo lugar. Así es, exactamente. Muy bien, gracias. William, vos fuiste el artífice del título, Mala Hierba. ¿Cuál dirías que fue
A ver, y fuiste editor del libro. ¿Cuál dirías que es como la idea central y cómo fue el proceso de hacer el libro? ¿Por qué se hace el libro? La idea central parte porque sabíamos muchas cosas de la desinformación en El Salvador, como por ejemplo percepciones de la gente, cuánto la gente percibe que es desinformada. Sabíamos en ese sentido que 87% de los salvadoreños y salvadoreñas consultadas por nosotros en anteriores encuestas decían haber sido desinformadas. Entonces, en ese sentido, teníamos una buena porción del pastel conocida, pero nos faltaba probar la otra y nos faltaba saber por qué. Y yo creo que este libro entonces nos viene a aportar esa respuesta a esa otra pregunta, por supuesto de una manera preliminar, no del todo concluyente, porque todavía hay muchas cosas por hacer, pero en general creo que el libro nos responde, ok, ya sabemos que son afectadas por la desinformación y sabemos cuánto dicen ser afectados, ahora queremos entender por qué. Y eso queríamos saber, cómo nace la desinformación, cómo crece, cómo se reproduce, cómo se combate. Que si lo podemos llevar a una metáfora, perfectamente es como una hierba que está en un jardín donde todo tiene un papel, digamos que positivo para un ecosistema. La información útil, bien contrastada, etcétera. Pero siempre va creciendo por ahí un monte, una hierba que está ahí, que es incómoda, no solo a la vista, sino que también empieza a dañar a las otras que están a la par. Y de cierta manera esto es la desinformación, ¿no? Un conjunto de información que está en medio de otra información, pero que la nubla un poquito, la esconde, porque es más llamativa, incluso a veces el monte es más grande y tapa la información real. Entonces, de cierta manera nos pareció una metáfora que podía funcionar, y sobre todo porque al final se trataba de combatir, o sea, no hacemos el libro para que haya más letras y más papeles y hojas en una biblioteca o más archivos en una biblioteca virtual. Lo hacemos para que la gente tenga más herramientas para poder combatirla. En ese sentido también la metáfora cerraba, creemos, mejor, porque ahora con la hierba, con ese monte, lo importante es podarlo, quitarlo. Y solo se va a quitar en la medida que se vaya hasta la raíz. Entonces, en ese sentido, creíamos que el libro pues cierra esa metáfora hacia donde queremos llegar, que es cómo podarla, cómo quitar esa hierba para que muera. Carlita, vos has estado trabajando talleres en distintas partes del país, con jóvenes y con maestras, maestros. ¿Qué has encontrado ahí digamos, cuando uno va a los institutos, a las escuelas? ¿Es posible? ¿Qué encontrás ahí? Bueno, en primer lugar, en El Salvador es un matiz, ¿verdad? No podemos pensar que todos tenemos, en términos de acceso, en términos de brecha, si quieren decirle, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, encontramos estos matices, estas desigualdades que se ven muy profundamente cuando uno sale, digamos, un poquito, y también cuando uno mira más cerca aquí en la zona urbana también. Entonces encontramos muchos matices sociopolíticos dentro de nuestra geografía, ¿verdad? Que representan mucha desigualdad, y en esa desigualdad es donde la mala hierba, como este libro, que este título de verdad ha sido tan bien aceptado por todos, pero es donde la vemos que florece, porque es un campo muy fértil, ¿verdad? Por distintas razones, porque las estrategias, tener internet no nos asegura muchos presupuestos que la gente cree, ¿verdad? Es decir, que solo tenemos información, pero no nos ayudan muchas veces a entender cómo no solo discriminarla, sino aprender también a otras competencias que están alrededor de lo técnico, ¿no? O de lo informativo. Y por eso estamos alfabetizando en este proyecto de Alfabeta Media, ¿verdad? En bastantes partes del territorio y en el interior, porque estamos yendo a lugares bastante lejos. Pero entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado desigualdad, hemos encontrado una gran necesidad en los jóvenes, en los niños, en los adultos, de este mismo problema que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Este mismo problema de no podar la mala hierba, o de convivir con el monte y acostumbrarnos al monte y consumirlo como que fuera una planta que sana, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Entonces,
como para empezar, diríamos eso. Entonces, por eso las alfabetizaciones digitales son necesarias, ¿verdad? Y sobre todo, no verlo tanto en el sentido abstracto, teórico, porque hay mucha teoría, pero como en el diario vivir la gente puede no normalizar. Y basta con hacerle preguntas a tu amigo, a tu mamá, a la tía que nos manda la cadena, ¿verdad? Con un remedio para decirle, mira, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿Quién más dice esto? ¿Se puede comprobar? O sea, no hace falta tampoco hacer un curso, digamos que hace falta parar y, como bien lo han dicho mis compañeros, ¿verdad? Más allá de reaccionar, esa pausa importante y esa pregunta. Gracias, Carlita. ¿Vos querías decir algo? Te miro cara, ¿no? Bueno, sí, estaba pensando en algo que estábamos hablando antes del corte, que tú me preguntabas, por ejemplo, y complementado con Carlita, ejemplos emblemáticos de desinformación en el país. Entonces, en ese mar de desigualdades, pues algo que me hizo reflexionar sobre lo que comentaba Carlita es cómo la gente cae en ese juego del anuncio de obras emblemáticas, que va a llegar algo bien grande, pero nunca llega. Es decir, o sea, nosotros a estas alturas ya tendríamos, por ejemplo, ya tendríamos un tren del Pacífico, ya tendríamos un aeropuerto del Pacífico, ya tendríamos un hub de Amazon, pero eso todavía no ha llegado, o sea, solo se ha quedado en un post de Facebook, pero la gente todavía tiene fe de que va a llegar. Entonces, ese es también un juego de la desinformación y como la gente todavía cree en ese tipo de cosas. Y ya como en cosas como más banales, pues nosotros podríamos ver cómo se ve en el mundo del espectáculo, por ejemplo, esto que pasó con la chava colombiana que supuestamente ayudó a bocetar El niño y la garza, que supuestamente había ayudado a bocetar a Miyazaki 25,000 fotogramas de la película El niño y la garza y que al final fue titulada como El niño y la farsa, porque supuestamente le mandaba los bocetos a Japón, pero resultó ser una gran mentira. Pero esa fue toda una desinformación que se desarrolló por una semana en internet y que hasta colaboraron los medios de comunicación. Entonces, para que se imaginen, para que se hagan una idea de cómo pueden colaborar tanto los medios de comunicación como los influenciadores digitales en alimentar una mentira y hacer que se vuelva tan fértil que hasta la propia colombiana se creía que había trabajado con Miyazaki. Sí. Ella misma se la autocreyó. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, a ver, ¿qué mensaje le podríamos dejar a las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, que nos están escuchando, sobre la importancia de estar informados, sobre cómo actuar contra la desinformación? Ya vamos a ir cerrando, entonces si nos pueden decir una frase, una reflexión final, Erika. No. Bueno, que nos interesemos, en primer lugar eso, que nos interesemos en conocer más de nuestro país, del acontecer nacional, político, y que verifiquemos la fuente de donde viene esa información. De acuerdo, gracias, Erika. William. Yo creo que nosotros los que formamos, trabajamos en universidades y nos toca dar estos cursos y esos talleres, el libro nos deja muchas enseñanzas, como por ejemplo, saber alfabetizar mediáticamente a estos jóvenes de una manera más creativa, porque tenemos a un creador y difusor, un monstruo creador y difusor de desinformación que es muy creativo y tiene muy buen humor y es muy inteligente y sabe estar en la jugada. Y a veces parece que los profesores no estamos ni en la jugada, ni somos creativos, ni somos divertidos. Entonces creo que para nosotros que hacemos educación mediática, que formamos a jóvenes, y no solo en medios, sino que en diferentes áreas, yo creo que es importante también pensar que el que crea desinformación tiene unas herramientas que todavía nosotros vemos muy lejos por ser fieles a nuestra seriedad académica, y eso nos deja una gran desventaja que debemos cambiar para empezar a equiparar las cosas. Gracias, William. Carlita. Pongamos de moda la verdad, ¿verdad? Sigue siendo relevante, es un derecho, y si la desinformación se propaga, ¿por qué no la verdad? De acuerdo, gracias. Omar.
Bueno, hay una frase muy popular que escuché una vez en un podcast que dice que siempre hay algo bueno que puedo observar si me permito escuchar. Entonces, a veces uno necesita parar, como dice Carlita, y preguntarle a la gente qué es lo que ve, cómo lo ve, por qué lo ve, porque en la medida en que uno pueda ponerse en los zapatos de los demás y emprender una imaginación sociológica, en esa medida uno va a saber cómo saber llegarle a la gente. Porque a veces uno empieza a hablar con sus diatribas y sus términos y sus astralidades, pero en la medida en que uno sepa aterrizar los conceptos y saberle llegar a la gente, en esa medida vamos a saber combatir esta mala hierba que de alguna manera sacude nuestros jardines de información y de verdad. De acuerdo, pues muchas gracias William, muchas gracias Erika, Carlita, Omar. Cerramos este espacio volviéndoles a invitar a que descarguen del link que tienen ahí el libro Mala Hierba, cómo germina, crece, se reproduce y se combate la desinformación en El Salvador. Un libro que lo que ha hecho es estudiar estos procesos de desinformación en el país con jóvenes de distintas partes del país, con metodologías muy variadas y que ha tratado de poner en discusión este tema. No es un libro que ofrezca respuestas últimas, pero sí muchas preguntas para que juntas y juntos podamos combatir esta mala hierba e informarnos mejor y tomar decisiones mucho mejor informadas. Muchísimas gracias.